Dietrich Bonhoeffer llegó a la conclusión de que más allá del contexto económico y social, la causa principal era la estupidez, un enemigo del bien mucho más peligroso que la malicia. En una carta dirigida a 3 amigos suyos, explicó sus reflexiones. Uno puede protestar contra el mal, escribió. El mal puede exponerse y, si es preciso, prevenirse mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, contra la estupidez estamos indefensos. Contra ella no sirven de nada las protestas, ya que las razones caen en oídos sordos. El estúpido, a diferencia del malicioso, está completamente satisfecho de sí mismo. Por ese motivo, según Dietrich Bonhoeffer, hay que tener mucho cuidado cuando a una persona estúpida se le plantean argumentos que contradicen sus creencias. Por un lado, nunca los creerá, siempre se mantendrá firme en su opinión por muy claras que sean las pruebas de que está equivocado. Y en el caso de que sea tan terriblemente obvia la veracidad de los argumentos contrarios que resulte imposible negarlos, simplemente les restará importancia o los ignorará. La gente escoge a sus autoridades, la gente escoge a sus presidentes y a quienes los gobierna. En este caso, este video habla de Adolfo, el alemán. Él democráticamente gana las elecciones en Alemania. Gana, la gente le da su voto a Adolfo, igual como la gente le dio el voto a Chávez en Venezuela, igual como la gente le dio el voto a Evo. ¿Okay? Pero en este caso este videito va a extrapolar, va a alinear un conglomerado histórico de personas que en mayor proporción en su conjunto tienen visos de estupidez, por lo tanto escogen a sus autoridades guiándose de esa estupidez, ¿no? Entonces hay una hegemonía de una conducta estúpida a la hora de escoger a sus autoridades. Voy a seguir poniendo el video, por favor. Es muy importante en el momento que habla, por ejemplo, en que el por qué puede caer un grupo en la estupidez. ¿Por qué? ¿No? Entonces vamos a seguir escuchando. Por otro lado, y aquí viene lo más importante, es peligroso e insensato, según defendía este pensador, intentar persuadir a un estúpido con razones, porque éste se irritará fácilmente e intentará atacar. El estúpido es difícil de conversar, es difícil de dialogar, es difícil de contrastar. Y aprovechando que estamos acá en la plataforma y ventana de TikTok, ustedes se fijarán quiénes son los estúpidos en TikTok, que no saben conversar, no saben dialogar, no saben contrastar, no saben departir, no saben persuadir y peor aún, quieren hablar de política. Y cuando le pones un argumento a la hora de conversar y contrastar, ¿qué hacen? Se irritan y te atacan, ¿no? Mucho cuidado, hay mucho estúpido por las redes sociales. ¿Y por qué hay mucho estúpido por las redes sociales? Porque se creen saber todo, se creen saber la verdad. Pero ya más adelante también voy a explicarle por qué. Ese es un síntoma. El que se irrita y empiece a atacar a la hora de contrastar ideas, y ya lo ve como un adversario o un enemigo al que está del otro lado, ese es un síntoma, se irrita. Aparte de estúpido, tiene un síndrome. Eso es muy interesante, es un síndrome en la psicología. Ya ha sido estudiada, ha sido investigada, ha sido descubierta allá en la década de los 90. Ya más adelante se los voy a explicar. Pero aprovechen y ubiquen las señales
de las conductas de personas que ustedes puedan conocer, de personas que ustedes puedan escuchar, y traten de vincularlo a los estudios del por qué, ¿no? O sea, a partir de ahí podemos empezar a saber con quién y para qué conversar. Ahí continuamos. Dietrich Bonhoeffer opinaba que para superar la estupidez es necesario comprender su naturaleza. No creía que se tratase de un defecto intelectual, puesto que conocía a personas con una inteligencia notablemente ágil, pero estúpidos, así como a gentes a las que describiría como intelectualmente bastante aburridos, pero que no tenían ni un pelo de estúpidos. Para él, la estupidez es un defecto humano de la personalidad, no de sus capacidades. Tampoco es un defecto congénito, sino que cualquiera podemos volvernos estúpidos en determinadas circunstancias. ¿Cómo? Permitiendo que la estupidez se apodere de uno, algo que puede suceder con más facilidad cuando estamos integrados en un grupo amplio. Las personas que viven en soledad, siempre según Bonhoeffer, tienden a manifestar en menor medida el defecto de la estupidez en comparación con aquellos individuos o grupos de personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Desde esa perspectiva, la estupidez no sería tanto un problema psicológico como sociológico. Son las circunstancias externas las que vuelven estúpidos a los humanos que así lo permiten. Y todo fuerte aumento del poder en la esfera pública, ya sea político o religioso, infecta de estupidez a una gran parte de la humanidad. ¿Escucharon eso? Cada vez que hay más poder y más presencia de poder personificado por personas como nosotros, tiende siempre a buscar la estupidez y a ser más estúpidos en su sociedad de su propia gente, ¿no? Es como que el poderoso y el que tiene la sartén por el mango tiende a parasitar y a estupidizar a su gente, ¿no? Son como unas garrapatas, algo similar, que viven de la sangre de la gente. Y no solamente viven de la sangre de la gente, del capital, del recurso de la gente, sino también viven de la mente de la gente, porque se quedan con la posibilidad que tiene la gente, la oportunidad de poder educarse y ya no ser estúpidos, ¿no? Alguna vez un político le dijo a otro político: la gente se va a tener que educar para que ya no lo convenza un charlatán, ¿no? Entonces, eso es lo que se está diciendo el video. El video te está diciendo, conforme haya más poder y haya más personas en el poder, mayor va a ser la probabilidad de crear nuevos y más estúpidos. ¿Ok? Si gustan, se las repito. Ahí va. Y todo fuerte aumento del poder en la esfera pública, ya sea político o religioso, infecta de estupidez a una gran parte de la humanidad. También habla de lo religioso, por si acaso. Acá lo religioso no se salva. Acá debe haber una libertad de fe. ¿Ok? Por ahí me chocó, yo soy católico, pero yo no soy católico fanático ni estúpido. No, ese no es estúpido, ese es imbécil ya. ¿Ya? O idiota, ¿no? Luego le voy a explicar esos términos, la diferencia. Hay católicos idiotas, no estúpidos, católicos idiotas, porque ven lo suyo nada más. Y se creen como dueños de la verdad, de juzgar a otros, que también pueden creer en Cristo. Pero sin embargo estos fanáticos le besan los pies a un ser humano llamado Papa, a seres humanos llamados pastores, ¿no? Sacerdotes. Bueno, se les respeta como institución dentro del organigrama de la institución llamada Iglesia, a la cual nosotros respetamos. Pero otra cosa es muy distinta, es que te creas con ser el dueño de la verdad y juzgar a otros o al prójimo, ¿no? Entonces pareciera de que no sabe qué pasos ha dado Jesucristo. Pero bueno,
Entonces, cuando se agranda el poder, se expande el poder de la personificación del poder mediante personas como nosotros, aumentan las probabilidades en la política y también en la religión para hacer de la gente más estúpida y crear más estúpidos. Sigamos escuchando. Humanidad. El poder de uno, afirmaba Bonhoeffer, necesita de la estupidez del otro. Cuando los seres humanos contemplamos un abrumador poder creciente, es decir, cuando vemos que un partido político o una religión ganan seguidores rápidamente, nuestra capacidad crítica puede atrofiarse o fallar. Nuestra independencia de pensamiento puede debilitarse hasta el punto de que renunciemos a establecer una posición autónoma frente a las circunstancias emergentes. Ya sea de manera consciente o no, algunas personas adoptarán el pensamiento de la masa y asumirán como propios los argumentos que procedan de la figura de poder. Es decir, se volverán estúpidas y esa estupidez retroalimentará el poder de la figura en ascenso. ¿Cómo se llama eso en política? Acá por lo menos en la localidad llamada Perú, fanáticos se llaman, fanáticos. Ahí vamos. Bonhoeffer, de cuyo contexto hablaremos con detalle más adelante, presenció con tristeza cómo la sociedad en la que vivía aceptaba como válidas e incluso justificadas ideas y políticas moralmente malvadas emanadas desde el gobierno que lideraba Hitler, tales como el racismo, la esterilización forzosa con fines eugenésicos o la persecución e incluso el exterminio de determinadas minorías. Al inmenso... Ahí está. Eran racistas. ¿Quién es racista acá? Muchos. Pero en política, ¿quién es racista acá? Antauro Humala. Ahí está. Antauro Humala, facho. ¿No? Mientras que a esta gente que entra el poder y se le da el poder y sigue agrandando su poder, le interesa esas cosas totalmente descolocadas y que ya están fuera de la historia y que no deben entrar en ningún grado de batalla ni de lucha, como la raza, por ejemplo. Ese es vivir en el pasado. Esos son los verdaderos dinosaurios. Entonces, mientras que estos politiquitos se andan tironeando las mechas y las camisas y las telas por estar discutiendo raza, la gente más le interesa su economía, qué va a comer al día siguiente, que hay que cambiarle al bebé, que comprarle sus cosas, cómo me movilizo el día de mañana, cómo atiendo a mi madre que pueda estar mal para que no empeore. A la gran masa le interesa eso, la economía. Pero lamentablemente estos poderosos es lo quinto y lo sexto en la lista de interés. ¿Qué les interesa a ellos? Poder. ¿Qué les interesa a ellos? Presupuesto. ¿Qué les interesa a ellos? Recaudación. ¿Qué les interesa a ellos? Contubernio. ¿Qué les interesa a ellos? Leyes a su favor. Y claro, cuando tienes miles de estos poderosos, es peor, porque la masa tiene que presupuestar y pagar a todos esos miles dentro de la corrupción y dentro del gran poder. Y claro, para más poder, más leyes. Entonces, mucho cuidado, no seas estúpido, mucho cuidado. Sigamos. La mayoría de la población no les interesaban esos temas. A ellos les preocupaban la crisis económica y la situación política. Y si emergía una figura carismática que les prometía trabajo, pan, estabilidad y espacio vital a base de conquistas, además de recobrar el orgullo nacional pisoteado por las humillantes condiciones del Tratado de Versalles, pues bien podían brindarle su apoyo y aceptar todos sus argumentos en cualquier aspecto sin reflexionar demasiado acerca de ellos. Al conversar con una persona estúpida, escribió Bonhoeffer en su carta, uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de una persona, sino de consignas, lemas y cosas similares que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su mismo ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido,
la persona estúpida también será capaz de cualquier mal y al mismo tiempo incapaz de ver que es malo. Esto es lo que puede destruir de una vez por todas a los seres humanos, explicaba el disidente antinazi. Para finalizar, Bonhoeffer añadió un punto optimista al precisar que todas estas reflexiones acerca de la estupidez nos prohíben por completo considerar a la mayoría de las personas como estúpidas en cualquier circunstancia. De hecho, quienes se han vuelto estúpidos al encumbrar al poder a un líder o un partido que abusará de ese poder, son recuperables. Pueden liberarse de su estupidez y llegar a recuperar el pensamiento propio. Pero según él, esa liberación interna solo es posible precedida de una liberación externa. Cuando se derrumba un régimen dictatorial, por ejemplo, la población por fin es libre de volver a pensar según su sabiduría y criterio personales, ya que mientras permanezca sometida a un poder coercitivo, las circunstancias sociales les impulsarán a asumir como propias las ideas y los argumentos de la autoridad, para sobrellevar el dolor que produce el conflicto interno cuando hay una falta de coherencia abismal entre nuestros pensamientos y nuestros actos. Bueno, aquí lo voy a adelantar porque de verdad no me interesa la vida del señor, sino su trabajo, ¿no? Muy interesante. Tuviera el dureza. Bueno, ya el resto del video ya es un resumen de cómo este autor de esta teoría de la estupidez está relacionado con el gobierno de alemán, ¿no? Así que eso ya está de más. Voy a pasarle otro video para empezar a dar un paso más cercano a lo que se refiere a la teoría de la estupidez, porque luego, allá por los años 95 en Estados Unidos, me parece que fue en Pensilvania, en Pittsburgh, un robabancos poco inteligente, por eso es que viene al ejemplo, un robabancos llamado MacArthur Weller entra a un banco a robar, pero previamente les voy poniendo esta fotito para que vaya capturando un poco su atención, ¿no? Esto más o menos este es el centro del tema de hoy y seguramente de esta semana. Me ha interesado este tema porque realmente a mí me gusta reflexionar y analizar no tanto los méritos de la gente, porque los méritos simplemente te toca aplaudirlos, ¿no? En un país subdesarrollado como el Perú o como los países vecinos que tenemos, mérito siempre va a haber de la gente, triunfo siempre va a haber de la gente, y toca aplaudirlos, toca tratar de repetirlos, y para repetirlos tienes que ir apuntando tus debilidades, ¿cierto? Ese es el famoso FODA, lo que antes llamábamos el FODA, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien que tiene méritos, que logra conquistas empresariales, que logra conquistas económicas, que logra la libertad financiera, que logra una buena familia, que se gana el respeto de la gente, esas cosas simplemente se aplauden. No se analiza mucho, simplemente se aplaude y se va notando en qué no falló y lo contrasta uno con las falencias propias y por qué no, y acá viene la gran diferencia, y por qué no de otras personas, porque esas otras personas también merecen que alguien les diga: oye, estás teniendo conducta de un estúpido. Ellos también merecen que alguien los saque de ese estado de estupidez, porque no solamente sería para bien de ellos, también sería para bien nuestro, porque terminamos siendo un conjunto, y un conjunto que tiene que elegir a unas autoridades. Entonces, por lo tanto, cuando detecten a un estúpido, primero, fíjense si es un estúpido, un imbécil, un tarado, un tonto. Pero si es un estúpido, hay que decirle que está cometiendo una estupidez y que va a depender de él salir de ese estado, y se le puede ayudar. ¿Ok?
Porque, repito, somos un conjunto que va a ir a votar. Cada país, dentro de su forma de gobierno, establece el sistema democrático, que cada 5 años, por lo menos en este país, se tiene que ir a votar para colocar a personas como nosotros, pero en unos cargos como autoridades. Entonces, la estupidez es dañina, es destructiva para un conjunto. Mientras más estúpidos haya, más se va a destruir ese conjunto. Entonces, en ese sentido, hay que hacer las cosas en el sentido de que hay que detectar la estupidez. Este estudio de Dunning-Kruger dice que el que sabe menos, el más estúpido, es el que no tiene la capacidad de reconocer lo que no sabe. Eso es el estúpido mayor. Ese es el estúpido mayor. La persona que es incapaz de reconocer lo que no sabe. Porque digámoslo así, el conocimiento, digámoslo así, ustedes grafiquen, pónganse a pensar en que en toda su vida pueden adquirir un 100% de conocimiento, no de todo el mundo, sino lo que usted va a poder aprender en toda su vida. Pero en la actualidad todavía no tiene todo ese conocimiento, ¿ok? Tiene una parte ya de ese conocimiento. Entonces el estúpido es incapaz de reconocer que no sabe todo lo que le falta conocer. Es incapaz. O sea, él sobrevalora lo que sabe, ¿no? Él sobrevalora. Para él no cree que es estúpido. Él sabe mucho. Él es más vivo que otros, ¿no? Ese estudio de Dunning-Kruger dice eso. El estúpido es el que es incapaz de reconocer de que no sabe tanto, pero mucho de información. Es incapaz. Ese es el estúpido. Pero también arrojó algo igualmente interesante, que son los inteligentes. Los inteligentes, por ejemplo, es un tema al revés. Ellos infravaloran su conocimiento. Ellos saben mucho. Un inteligente sabe mucho. Es más, un inteligente sabe más del promedio. Pero sin embargo, él dice, todavía no sé lo suficiente. Todavía me falta mucho que aprender. Él infravalora su conocimiento. Por lo tanto, a veces no se manda a cosas, ¿no? Entonces tienes esos dos extremos. El estúpido, que con algo que aprende, sobrevalora eso poquito que tiene de conocimiento y ya se cree saber todo, pero es incapaz de reconocer que le falta aprender muchísimo más. Y en el otro extremo tienes al inteligente, que tiene muchísimo conocimiento, pero sin embargo sí reconoce que le falta muchísimo más, ¿no? Aquí no reconoce y acá sí reconoce. Entonces, el estúpido no reconoce jamás. Es por eso que se irrita, como hemos visto en el video anterior, se irrita, te ataca y se cree el vivo, ¿cierto? El astuto, ¿ok? Y el inteligente es más calmado, ¿no? Es más, hasta incluso no se atreve porque él cree que le falta mucho más, ¿no? Entonces vemos a personas, por ejemplo, que tienen una gran capacidad, pero sin embargo no tienen ese aventón para, por ejemplo, meterse en política, por ejemplo, postular a una gran universidad o montar una empresa, ¿no? Porque siempre están pensando que les falta más, ¿no? Mientras que el estúpido puede llegar a ser soberbio, el inteligente puede llegar a ser
más analítico, más pausado, no se apura. Entonces, es más, lo voy a leer lo que dice esa foto. Dice, la relación entre estupidez y vanidad, ahí estaba hablando, dije algo de soberbia, se ha descrito como el efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas con escaso nivel, las personas con escaso nivel intelectual y cultural, tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes que otros. ¿Ustedes han visto personas así? Por lo menos acá en el TikTok. ¿Han reconocido a algún estúpido en TikTok que porque cree que sabe un poco ya es el dueño de la verdad? Porque cree que leyó algo o escuchó algo, ya él es el más inteligente que todos. ¿Han visto estúpidos por TikTok? ¿Han visto estos estúpidos que creen que debatir con la gente es haber leído algo o escuchado algo y cerrarse en eso? ¿Han visto estúpidos por TikTok que ni siquiera pueden mantener una conversación? ¿Han visto estúpidos por TikTok que creen que el TikTok es para sentirse mejor tratando de insultar al otro? ¿Piensan que las cosas en un país es pelear en lugares y momentos inoportunos? Entonces, cuidado con los estúpidos. Háganse a un lado de los estúpidos. Aléjense de los que tienen ese síndrome de la estupidez. Bien lo dice, según el cual las personas con escaso nivel intelectual tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben. ¿Ok? Ahí está, el síndrome de Dunning-Kruger. TikTok, el síndrome de la estupidez. Aléjense de los estúpidos. Si van a hablar de política, hablen con la gente. Enséñenle a la gente. Ábranle las cartas de la información a la gente de a pie que auténticamente quiere saber un poco más de información política. No pierdan el tiempo en juntarse con gente estúpida. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué cosa es el síndrome de la estupidez, el síndrome de Dunning-Kruger, por video. Muy interesante.